emociones, en cosas humanas y obviamos completamente lo que está establecido en la palabra del Señor. Entonces es por ello que hoy vamos a hacer un repaso acerca de las doctrinas y si usted no las conoce, pues las va a conocer. Estuvimos hablando, hermano, el porqué de la inspiración de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras o la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras es la base de todas las demás doctrinas que tenemos como iglesia cristiana. Amén. Es decir, sin ella no hay una comprensión o sin ella las demás doctrinas en las que estamos basadas se desploman. Hablamos acerca de lo que es la inspiración. Dijimos que la inspiración es la influencia que ejerció el Espíritu Santo sobre los hombres o sobre aquellos escritores para guiarles a escribir lo que escribieron. También dijimos que la palabra no tiene mezcla de error. En la teología esto se le conoce como inerrancia bíblica. Es decir, la palabra no tiene error porque su autor no tiene error y su autor es Dios. Entonces nos basamos en el Salmo 12:6, donde dice que las palabras de Jehová son limpias, son como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Nos habla de que las palabras del Señor o las palabras de Dios, la palabra, las Sagradas Escrituras, no tienen mezcla de error. Es decir, la inspiración divina nos da la garantía de que la Biblia que usted carga es auténtica palabra de Dios dada a los hombres. Amén. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo hasta allí? Bien, hoy vamos a hablar de la segunda parte, no es muy larga, vamos a hablar acerca de lo que es la inviolabilidad de la Biblia. ¿Qué es inviolabilidad según el diccionario? Es la cualidad de algo que no puede ser profanado o violado. Es decir, como un lugar sagrado, una ley o un derecho. En este caso, la palabra de Dios no puede ser profanada. Está compuesta, hermano, la palabra del Señor está compuesta, o las Sagradas Escrituras, o el canon de las Escrituras, está compuesto por 66 libros que fueron divinamente inspirados por el Espíritu Santo, los cuales se le denominan libros canónicos. Escuche bien, libros canónicos. Son los libros reconocidos verdaderamente como inspirados por el Espíritu Santo. Dice que van desde el Génesis hasta ¿dónde? Hasta el Apocalipsis. Es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay 66 libros. El Apocalipsis fue el último en ser escritos. De las 3 religiones principales del cristianismo, se podría decir que comparten la Biblia, quedarían así. Los judíos aceptan los 39 libros del Antiguo Testamento. Los protestantes o la iglesia evangélica, que somos nosotros, aceptamos del Antiguo Testamento 39 libros, del Nuevo Testamento 27 libros y hace un total de 66 libros. Amén. La iglesia católica o la iglesia tradicional acepta en el Antiguo Testamento 47 libros, escuche bien, 47 libros. Del Nuevo Testamento acepta 27, que hace un total de 74 libros. Usted me dirá, pero ¿por qué los católicos tienen más libros? Y esos son los denominados libros apócrifos de los que le hablé la clase pasada, son de los que le mencioné. Más adelante vamos a tocar acerca de ese tema. Según lo que vimos anterior, hablamos acerca de las diferencias, ¿verdad?, que existían entre lo que es inspiración, iluminación y revelación. A ver, ¿quién se acuerda de lo que hablamos la semana pasada sobre esto? ¿Qué era la inspiración? Gloria al Señor. ¿Qué dijimos que era la inspiración?
Dijimos que era la influencia que ejerció el Espíritu Santo sobre los hombres que escribieron la palabra de Dios y que comenzó en el Génesis y terminó en el Apocalipsis. Eso es inspiración divina. Hablamos acerca de lo que era la iluminación. Dijimos que la iluminación, ¿qué era? La influencia del Espíritu Santo que nos permite entender las sagradas escrituras y que hasta hoy en día, pues, la estamos viendo, ¿verdad? Cuando usted lee y usted entiende, quien le da ese entendimiento es el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra es su propio intérprete, porque el Espíritu Santo le da la iluminación para entender. Hay una diferencia, la inspiración fue por la que los hombres escribieron. La iluminación es por la que usted está entendiendo la palabra del Señor. Si usted no me entiende algo, hermano, voy muy rápido, me avisa, porque tengo ese problema que hablo muy rápido. La revelación es ese acto por medio del cual Dios reveló verdades que los hombres de Dios por sí mismos no podrían alcanzar y que por inspiración fueron escritos y fueron registrados allí. En lo que respecta al plan de salvación, en Apocalipsis se cierra la revelación. La revelación divina, y Dios emite sentencia de juicio a cualquiera, escuche bien, que le quite o le añada a la Biblia. Váyase conmigo a Apocalipsis capítulo 28, 18 al 20. Si alguien es rápido, me lo puede leer. Apocalipsis capítulo 22, 18 al 20. Usted allí puede observar que Dios emite sentencia sobre aquel que le quite o le añade a la santa palabra de Dios. ¿Alguien lo tiene? Hermano, está en la última hojita de su Biblia. ¿22:18 de Apocalipsis? Apocalipsis 22:18 al 20. Quien lo tenga puede leer, hermano. Estamos en una clase. Escrita, siga leyendo. Escritas en este libro. Y si alguno, escuche bien el 19, quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Allí podemos darnos cuenta, hermano, de lo que dice la palabra del Señor acerca de quitar o añadir las escrituras. Hay religiones que le quitan y hay religiones que le añaden a las escrituras. La palabra canon viene del griego canón y del hebreo caneb y quiere decir caña, debido al uso que se le daba a la caña como vara de medir. La palabra viene a significar regla o referencia estándar. Eso es la palabra de Dios, nuestra regla de fe y conducta. Amén. Su uso, hermano, su uso se debió a esto. Entonces se usó para referirse, escuche bien, a una lista o índice de libros, los cuales reciben como las sagradas escrituras, regla infalible de fe y conducta. Es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento son los llamados libros canónicos. Escuche bien, libros canónicos del canon de las Escrituras, libros inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Los libros que no están entre estos los vamos a llamar como los libros deuterocanónicos o libros apócrifos, que son los libros que tiene de más
la Biblia católica. Bien, los libros apócrifos enseñan muchas cosas que no son verdad y tampoco son históricamente precisos. Está demostrado que la Iglesia Católica oficialmente los añadió en su Biblia, usted lo puede investigar hasta por Google, allí, en respuesta o a su Biblia en el Concilio de Trento entre el 1500 y el 1546 después de Cristo. Es decir, primordialmente en respuesta a la Reforma Protestante. ¿Alguien sabe qué es la Reforma Protestante? Fue de donde salió la Iglesia Evangélica. Por eso es que usted escucha decir que los evangélicos salieron de la Iglesia Católica. ¿Han escuchado eso? Pues precisamente eso se llama la Reforma Protestante. ¿Pero por qué se dio esta reforma? Fue un movimiento religioso promovido por Martín Lutero y Juan Calvino. Me voy a salir un poquito aquí del tema porque esto no voy a ahondar mucho acá. Pero dice que protestaron contra las malas prácticas y los abusos que se venían presentando en el interior de las iglesias católicas. Eso fue en el 1517, entre el 1517 y el 1648. Quiere decir que desde ese entonces sale, ¿verdad?, lo que es la Reforma Protestante o la Iglesia Evangélica. Por eso es que dice que la Iglesia Evangélica salió de la Católica, pero precisamente por esa situación. Ahora, son llamados libros apócrifos, escuche bien, aquellos que no llenaron los requisitos establecidos por el canon y fueron cualificados de no canónicos o como libros de segunda inspiración. Es decir, los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos que añade la Iglesia Católica fueron catalogados como libros de segunda inspiración. Por eso nosotros, los cristianos evangélicos, no los aceptamos. Allí, entre estos libros, le voy a dar las razones por las cuales no se acepta. Entre estos libros, usted puede preguntar, hermano, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barut, Primera y Segunda de Macabeo, un apéndice de Esther y el otro, el libro de Daniel. Estos libros son anexados en la Biblia de la Iglesia Católica. Por eso es que tienen 47. Recuerde que le dije que tenía unos de más. Son precisamente estos libros. ¿Por qué nosotros no aceptamos estos libros? ¿O por qué la Iglesia Evangélica no acepta estos libros? Porque estos libros no fueron escritos ni en hebreo ni en arameo como los demás libros del Antiguo Testamento, sino que fueron escritos en griego. Ya se da una razón o una prueba de que no fueron de primera inspiración o no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Otra de las cosas es porque nunca fueron citados en el Nuevo Testamento ni por el Señor Jesús ni por los apóstoles. Ellos nunca hicieron referencia a estos libros. Esos son evidencias de que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Otra de las razones de la Iglesia cristiana evangélica o por las que nosotros no aceptamos es porque aunado a esto existió un historiador confiable de la primera época que fue testigo real de lo que allí sucedió, llamado Flavio Josefo. Este fue un historiador judío. Dice que él escribió algunas obras claves sobre la revuelta e historia judía. Fue un testigo presencial de esa época y su trabajo fue clave para el cristianismo. Este hombre afirma parte del testimonio de los evangelios y en su lista, escuche bien, de libros aceptados por los judíos, no coloca tampoco los libros apócrifos. Entonces, ¿por qué? Otra de las razones por las que no los aceptamos es porque estos libros recomiendan impiedad. No sé si alguien tiene por allí la Biblia católica, pero si no, anote solo las citas. Estos libros recomiendan impiedad. En Tobías 5:2 habla de un ángel mentiroso.
En segunda de Macabeo 14:42 habla acerca del suicidio. En Tobías 5:16 habla de la brujería. Y por todos estos motivos, pues nosotros no aceptamos los libros apócrifos como parte del canon de las Escrituras o de la Santa Biblia. ¿Okay? Así que usted, si quiere estudiar esto más a profundidad, usted anote esa cita, la busque en la Biblia católica y allí usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo. Ahora bien, la Santa Biblia, ¿de dónde proviene la palabra Biblia? Se dice que proviene del griego biblos, que fue el nombre de un puerto sirio de donde se exportaban grandes cantidades de papiro, o sea, el material prima que utilizaban para la escritura en la antigüedad. Y de allí proviene el nombre Biblia. La aplicación del nombre se la dio Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, y fue el primero en utilizar las Sagradas Escrituras con el nombre de Biblioteca Sagrada, cercano al año 400 después de Cristo. De este nombre se originó la palabra Biblia que usamos nosotros hoy en día en la antigüedad. Se dice que la Biblia, o la Biblia, no se dice, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Alguien sabe en cuáles idiomas fue? Hebreo, arameo y griego. El hebreo fue escrito, la mayor parte del Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Pequeñas porciones del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo. Y del griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, del griego común, koiné. Sabemos que los escritos originales, hermanos, de la Biblia no poseían divisiones, no poseían capítulos, no poseían versículos, eran pergaminos. Y se organizaron posteriormente, ¿verdad?, en un libro para facilitarnos la lectura y ubicación del texto en específico. Anteriormente, pues se utilizaban lo que eran los pergaminos. Un ejemplo de los idiomas que se manejaban en la Biblia, lo vemos en Lucas 23:38, dice así la palabra: había también sobre él un título escrito, esto habla de la muerte y crucifixión de Cristo, escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Allí aparecen las escrituras. Ahora bien, vamos a ver cómo está dividida la Biblia. Váyase conmigo al índice de su Biblia, la parte principal de su Biblia, y usted allí va a encontrarse con un índice. ¿Lo consiguió? Este se divide en dos partes, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, ¿ya lo tiene? La parte, váyase a la hoja principal allí de su Biblia. Bien, el Antiguo Testamento, allí usted puede observar que hay 39 libros y en el Nuevo Testamento pues hay 27 libros. Bien, los primeros libros, 5 libros de la Biblia, o los primeros 5 libros que usted encuentra allí en su índice, son parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo llamamos el Pentateuco o libros de la ley. Los primeros 5 libros de las Escrituras. ¿Cuáles son? A ver, vaya conmigo para que no se duerma. Ya, hasta ahí. 5, ¿verdad? Esos son los primeros 5 libros de la Biblia y se llaman el Pentateuco o libros de la ley. ¿Quién escribió estos libros? Moisés. Bien, y se llama Génesis, se llama el libro de los comienzos. Allí habla de la creación y ya, y usted sabe lo demás. Bien, ¿cuál es el que le sigue?
¿Alguien se acuerda de qué habla Éxodo? Éxodo habla, o es el libro que revela, que revela la salida de Israel de Egipto, ¿verdad? En Éxodo habla de la salida de Israel de Egipto. Por eso cuando usted quiera saber algo sobre eso, usted se va directamente al libro de Éxodo. Levítico. Levítico habla de las leyes y de las ceremonias que hacía el pueblo de Israel. Números es el libro de los censos. Y Deuteronomio es el libro de la repetición de la ley. Un reencuentro. Entonces allí usted puede aprender acerca de lo que es el Pentateuco o los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Ahora nos vamos con lo siguiente. Vienen los libros históricos. ¿Qué hablan los libros históricos? Narran, hermano, lo que son las vivencias y las historias la historia del pueblo de Israel. Y son 12 libros que van desde Josué hasta Esther. Vamos a ver cuáles son esos libros históricos. Repita conmigo. Josué, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. ¿Están anotando? Ah, no traje. Bien, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Bien, por eso le digo, no se me vaya de la primera hoja de la Biblia, del índice, para que se vaya guiando conmigo. ¿Ok? Eso lo llamamos los libros. Si usted quiere saber de la historia o de las vivencias del pueblo de Israel, ¿a dónde se va a ir? A esos 12 libros, ¿verdad? A Josué, a Jueces, a Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahora vienen los libros poéticos. ¿Cuáles serán esos libros poéticos? Son los 5 que le siguen allí en el índice, que van desde Job hasta Cantar de los Cantares. ¿Qué hablan estos libros poéticos? Hablan de poesías, hablan de cantos de adoración e instrucciones para saber o para tener o para aprender sabiduría. Así que si usted quiere tener sabiduría, quiere encontrarse una linda poesía, un canto de adoración, usted lo va a encontrar en estos 5 libros de la Biblia, que van desde Job hasta Cantar de los Cantares. Vamos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Allí usted encuentra poesías, cantos de adoración. Allí usted encuentra sabiduría. Amén. Ahora vamos con los siguientes libros. Estamos en el Antiguo, ¿no? Vienen los libros de los profetas mayores. ¿Por qué serán los libros de los profetas mayores? ¿Será que son más inspirados que los demás? ¿Qué cree usted? ¿Por qué le llamarán así? ¿Perdón? Porque era más viejito, dicen por ahí. ¿Por qué creen ustedes que le llaman el libro de los profetas mayores? Por el contenido. Son los libros más largos. Los profetas mayores se denominan así por el tamaño de su obra y no por la importancia de su mensaje. Recuerde que yo le dije en la clase pasada, no hay libro más inspirado que otro. Es decir, las palabras que dijo Jesús no son más inspiradas que las que dijo Isaías. ¿No? ¿Se acuerda que yo le dije? Porque toda la Biblia dice que es inspirada por Dios. Entonces, allí nos podemos dar cuenta que es por la obra literaria, es decir, son libros más, su tamaño es más grande. Estos hablan acerca de lo que es la historia de Israel desde un punto de vista profético. Por eso dicen los profetas mayores. Estas profecías iban dirigidas al pueblo de Israel y a las naciones vecinas. Y también habían profecías tocantes al Mesías. Allí vamos a ver cuáles son estos 5 libros
que van desde Isaías hasta Daniel. Libro de los profetas mayores. Isaías, Jeremías, ¿qué más? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hay 5 libros. Son los libros de los profetas mayores. Recuerden, no es porque tienen más importancia, sino por el tamaño de la obra. Ahora vamos a los siguientes libros, son los libros de los profetas menores. Y allí culmina lo que es el Antiguo Testamento. Profetas menores son profecías dirigidas a Israel y a algunas naciones vecinas. El libro de los profetas menores. Son 12 libros que van desde Oseas a Malaquías. Vamos a ver, repita conmigo los profetas menores. Desde Oseas a Malaquías. Número 1, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Y qué habla allí? Profecías dirigidas a Israel y a algunas naciones vecinas. Bien, entonces allí usted obtiene los 39 libros del Antiguo Testamento. Bien, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, que son los que agrupan 27 libros, que los vamos a clasificar así. No se me duerman, que esto es importante que usted se lo sepa, para que cuando nos pongan en carrera bíblica por allí, ya sepamos dónde más o menos vamos a ir. Nuevo Testamento son 27 libros. Los primeros se componen de los 4 evangelios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 4 evangelios? Ajá. ¿Y de qué se habla en estos 4 evangelios? Narran acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo. Allí usted, si quiere saber acerca de la vida y obra de Jesucristo, usted se va a los evangelios. 4 libros. Después de allí viene lo que llamamos el libro histórico. ¿Cuál es el libro histórico? Es el libro que narra el nacimiento, y el desarrollo de la iglesia, o de la primera iglesia, la llamada iglesia primitiva. Y es el libro de los hechos. Si usted quiere conocer desde el principio la iglesia, desde dónde fue fundamentada, entonces usted se va directo al libro histórico, que es el libro de hechos. Luego de allí vienen lo que son las epístolas, que son cartas dirigidas a iglesias o a personas. Allí hay 21 cartas o 21 epístolas, que van desde Romanos hasta Judas. Usted ha escuchado hablar de las cartas paulinas, que son las cartas de Pablo, ¿verdad? También se habla de lo que son las cartas generales, pues esto lo encuentra en estas 21 epístolas. Bien, decimos que es Romanos, van desde Romanos hasta Judas. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda, Hebreos, primera, segunda y tercera es Juan y Judas. Allí están las 21 epístolas, que son las cartas dirigidas a iglesias o a personas. Y por último, hermano, terminamos con lo que es el libro profético. ¿Cuál es el libro profético? Ya le vi. Las epístolas. Epístolas son cartas. Fueron cartas escritas a iglesias o a personas específicas. Cuando, por ejemplo, las cartas paulinas, que son las cartas de Pablo, que se dice que van desde Romanos hasta... las paulinas van desde Romanos, yo digo que hasta Hebreo, porque Hebreo es una escritura de Pablo, aunque se discute aún quién escribió.
Amén. Por eso cuando las clasifican, se dice que van desde Romanos hasta Filimón, las cartas paulinas. Por eso están clasificadas desde allí, desde Romanos hasta Filimón. Y a partir de Hebreo hasta Judas, se le llama cartas generales, porque dicen que Hebreo, hay esa discusión que si es de Pablo o si no. Y por eso se entra Hebreo en lo que son las cartas generales. ¿Entendió o no entendió? Amén. Ajá, vamos con lo que es el libro profético, que es el último libro de la Biblia. ¿Cuál es ese libro profético? Apocalipsis, que le llamamos también lo que es el libro de la revelación. Y allí usted puede comprender en cuántas partes está dividida la Biblia. Amén. ¿Vamos bien hasta allí? Sabe que un dato de lo que es la división de la Biblia es ese periodo intertestamentario que le llaman, ¿verdad? Que ocurrió desde el Antiguo, preste atención, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Allí se dice que hubo un tiempo entre esos dos escritos llamado la temporada o el tiempo de silencio. Se dice que alrededor de unos 400 años, donde se cree que durante ese tiempo fue que se escribieron lo que son los libros apócrifos, que fueron libros, recuerde bien, que no fueron inspirados por las Escrituras, por el Espíritu Santo, perdón. Y que se cree que se escribieron en ese tiempo intertestamentario, donde Dios guardó silencio, donde Dios no se comunicó con su pueblo y la gente escribió por escribir. Entonces, podemos ver que ese tiempo fue el tiempo de la liberación del cautiverio babilónico y la venida de Jesucristo el Mesías. Bien, para concluir, hermano, podemos decir que la inspiración de las Sagradas Escrituras es la doctrina que nos enseña que Dios es el autor de la Biblia. Amén. La clase pasada hablamos acerca de las pruebas, ¿verdad? De por qué Dios es el autor de la Biblia. Y como habla 2 Pedro 1, ¿verdad? Que la Biblia no es un invento humano. Allí usted se va a 2 Pedro capítulo 1 y usted puede comprender más acerca de lo que le estoy diciendo. Y que sus autores fueron cargados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron. Hay gente que dice, yo no creo que Dios haya sido el que haya inspirado a esos hombres para escribir. La gente duda de eso. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? O conozcamos el por qué afirmamos lo que afirmamos. Entonces, podemos darnos cuenta a través de la clase, desde la que vimos la semana pasada, porque esto era parte de la otra, de que la Biblia es inspiración de Dios y que no hay otro libro como este, amén. La Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. La Biblia es inerrante porque su autor no puede errar, porque su autor es Dios. La Biblia es suficiente porque su autor es omnisapiente, Él todo lo sabe y sabe exactamente lo que nosotros, sus hijos, necesitamos. Cada palabra que allí está escrita es perfecta, es intencional. Por lo tanto, hermano, cada palabra que allí está escrita es creída, es obedecida y es predicada. ¿Sabe qué? A veces decimos, a la Biblia hay que leerla, la Biblia hay que escudriñarla. Sí, la Biblia hay que leerla, hay que escudriñarla, pero también hay que vivirla. Hay que vivirla. Mateo 7, 24 al 29, la Biblia nos habla, o Jesús habla allí de la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? Y nos muestra dos escenarios muy similares, dos personas que fundamentaron o que construyeron sus casas y la terminaron. Pero la diferencia la hizo ¿qué? El fundamento donde estaba edificado su casa. Las doctrinas, hermanos, son ese fundamento
donde estamos edificados nosotros como iglesia del Señor. Porque yo les digo, aunque a veces nos dé sueño estos temas, ¿verdad? Pero es importante que nosotros los conozcamos, porque allí está fundamentada su fe. Es allí donde usted tiene, ¿verdad? Es como la roca, la palabra es esa roca que le va a dar fundamento a su vida. Por eso es necesario que la conozcamos. Nos da a entender, hermano, que el fundamento doctrinal es importante dentro de la iglesia. Y como iglesia, hermano, debemos velar por ese cimiento sólido, para que como iglesia estemos fundamentados en lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a garantizar, hermano, a nosotros la permanencia aún en las más grandes tempestades, la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, que nosotros la conozcamos. La palabra es como esa roca donde está fundamentada nuestra fe. Y es necesario que usted sepa, usted comprenda dónde está fundamentada su fe. Amén. Vamos a dar gracias por esta clase. Amén. Señor, te agradecemos por este tiempo, Padre, que hemos estado en este lugar aprendiendo de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor, sino que tu palabra cada día nos enseña, Señor, nos ayuda, Padre. Ayúdanos, Señor, no solamente a leer y a entender las escrituras, Señor, sino ayúdanos, Señor, a practicarlas, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Señor, a ser como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Señor, y aunque vinieron ríos, Señor, torrentes, tempestades, vientos, Señor, su casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca, Señor. Hoy queremos decirte, Padre, que aquí está nuestra vida, Señor. Hoy queremos fundamentar nuestra vida, nuestra fe en ti, Señor, para que aún en medio de las dificultades y de las tormentas, Señor, podamos mantenernos firmes, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor, y añade tú, Señor, bendición a esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Dios les bendiga. Amén.